Buenos días. Vamos a empezar con nuestro estudio y para eso vamos a la Escritura, al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5. Hemos estado estudiando que Dios es fiel, amén, que Dios es fiel a su palabra y soberano, y es soberano para cumplirla. Hemos revisado toda la historia, ¿no?, de hombres como Enoc, Noé, los patriarcas, ¿no?, Abraham, Isaac, Jacob, luego su hijo José, y hemos revisado cómo Dios ha sido fiel a su palabra, lo que dijo, lo que prometió, lo ha venido cumpliendo. Vamos a Génesis 15:5 solo para enfatizar, para dar con certeza algunas cosas que Dios dijo y cómo se cumplen. Así que si Dios nos dice algo a nosotros, lo va a cumplir, pase en lo que pase, se mueva quien se mueva, lo va a hacer Dios. Fíjese bien, Génesis 15 versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, Dios hablándole a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, Abraham. Y mire, humanamente, ¿qué podía decir Abraham? Pero ni tengo hijos, si ya estoy grande, mi esposa. Sin embargo, creyó que Dios era fiel para cumplir esto. Génesis 17:2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Otra vez, mira, Abraham, si se te había olvidado, te vuelvo a repetir. No tienes quizá hijos ahorita, o a lo mejor ya nació Isaac, pero te voy a decir esto: vas a tener una descendencia grande y la voy a multiplicar en gran manera. Génesis 17, verso 6, un poquito adelante. De cierto, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ay, cuánta bendición, y cómo le insistió Dios a Abraham. Recuerda esto, y ya vimos que Abraham se lo recordó a su hijo, y luego él a su otro hijo, y así, y fue una cadena de estar recordando bendiciones y palabras que a Dios había dado. La bendición había sido muy grande. Pero recordar palabras y recordar y confiar, de repente puede llegar el momento de decir, ¿y en qué momento se va a cumplir? ¿No? ¿Y en qué momento voy a ver las palabras de Dios cumplidas? Y se cumplió. Vamos ahora al libro de Éxodo, terminando la historia de José. Empieza el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 6. Éxodo, capítulo 1, versículo 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Cuántos eran? Eran 70. Lo dice la Escritura. Eran 70 los que habían ingresado ahí. Dice verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Dios? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir en usted? Amén, se va a cumplir. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Si Dios dice que Él viene por segunda vez y que dejó señales, se va a cumplir. Y si Dios dice, si tú crees en mí, confías en mí, te entregas, yo te voy a guardar y te voy a guiar hasta el final, se va a cumplir. Así que hemos visto cómo Dios es fiel y soberano. Aquí está viendo usted, en una tierra como Egipto, no importó, ahí Dios dijo, aquí voy a expandir esto y voy a cumplir mi promesa aquí, porque tengo unos propósitos grandes y no me importa, aquí lo voy a hacer. Y ahí dice que se multiplicó y aumentó. Verso 8, entre tanto se multiplicaba y se cumplía la promesa de Dios. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, y qué bueno que no conocía a José, para que no se piense que era José el que tenía el control, ¿no?
sobre lo que Dios decía. No, qué bueno que Dios quita de repente todas las cosas que nos favorecen para que solo le demos a Él la gloria y nada más, solo a Él la gloria. Verso 9, ¿qué dijo entonces ese nuevo faraón? He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dicen algunos estudiosos que aquí estaba en Egipto, estaban gobernando unos que eran llamados los Hicsos. Era la dinastía de los Hicsos. ¿Y quiénes eran esos? Eran extranjeros que habían llegado a Egipto y habían tomado el poder. Y entonces ellos ya se sabían muy claro que, pues es que de repente hay extranjeros que hacen guerra y se filtran y bueno, pues mejor hay que prevenirse porque pues puede volver a pasar eso en Egipto. Y ahora que Israel está, que todo este pueblo es tan grande, tan numeroso, pues se pueden unir a nuestros enemigos y tomar a Egipto en poder. Verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Mire, así pasa con Dios. El que decide creer en Él, pase lo que pase, te opriman o te angustien o vengan de repente amenazas o vengan de repente señalamientos, el pueblo de Dios se fortalece porque cree en Él, porque la promesa de Dios es fiel y soberana. Es fiel, va a cumplir. Y de repente te pueden estar amenazando y en tu casa a lo mejor son los primeros que te están debilitando tu fe y los primeros que te están señalando y los primeros que están en guerra contigo. Te digo una cosa, Dios solo te está fortaleciendo en la fe. Dios solo está llevándote a una cosa, en el único en el que hay esperanza y en el que voy a poner todo es en Dios. Se acabó. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían y se cumplía la promesa de Dios. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. En lugar de debilitarlos, estos se expanden más. Y eso ha pasado a través de la historia cuando hay un pueblo que toma el compromiso, la decisión y es valiente y confía en su Dios y se atreve. Mientras haya eso, mira, Dios hace eso. Tú lo puedes ver ahora también en el libro de los Hechos, donde ahora el pueblo, la iglesia, ¿no? El pueblo redimido por Cristo. De repente los fariseos y todos los de esa época los empezaron a oprimir y les decían, cállate y no hables del Cristo. ¿Y qué hicieron? Clamaron a gran voz y dijeron, Señor, danos de nuevo. Y vino el Espíritu Santo con poder y hablaron la palabra con denuedo y se multiplicaban y había de repente conversiones de 3,000 personas y 5,000 personas. ¿Por qué? Porque había un pueblo que había decidido, yo por Dios voy a dar todo, voy a confiar, sus palabras son fieles y tengo un Dios poderoso y va a hacer algo, no sé en qué momento, pero va a hacer algo. Y todo eso que me oprime, Dios lo va a usar para bien. Cuando hay un pueblo así, amado, hay un Dios que se manifiesta. ¿Qué espera Dios entonces? Que confiemos, eso es lo que espera Dios. Dios lo que está esperando es ver y mira la tierra buscando un corazón, a ver quién va a confiar en mí, quién va a clamar, quién va a pedir su ayuda para que yo le ayude y vea mi mano poderosa ahí. ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Por qué de repente dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Moisés? Porque luego no le cree la gente, no se atreve, no da pasos de fe, no da confianza, no clama a Él, no le cree que le va a ayudar y no enfrenta a los enemigos ni en su propia casa. Qué tremendo, ¿no? Muy bien, dice verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, o sea, los voy a oprimir más, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio
al cual los obligaban con rigor. Hay una lucha de verdad. Y entre más busques a Dios, la verdad te soy sincero, va a haber más opresión y más opresión. Pero de nosotros depende de decir, o prevalezco, o me hundo ahí y se acaba la fe. O prevalezco y confío en un Dios todopoderoso hasta el final, o me hundo. Pero esto es una guerra espiritual. Amado amigo que estás aquí, bienvenido a una guerra espiritual, ¿no? Entre más vas a buscar a Dios, vas a tener más problemas, pero Dios va a estar contigo. Y al final, si tú le crees, verás la mano de Dios con poder. En tu casa, con los tuyos, con tu familia, en tu trabajo, con todos, vas a ver a Dios. Amén. Todas las personas, fíjate, entraron 70 personas, 70 a la tierra. Y se calcula que en el tiempo del Éxodo llegaron a 3 millones de personas. La Biblia deja registrados 600,000 hombres de edad de guerra. 600,000 hombres salieron de Egipto. Más niños, más mujeres. Han calculado varios que es 3 millones de personas. Y, ¿sabe? Hice una gráfica, la siguiente. Ahí está. Hice una gráfica, por eso me gustan las matemáticas y dije, a ver, voy a calcular una gráfica que me ayude a modelar cómo fue el crecimiento de esta población, ¿no? Y de que entran muy bajitos, ¿sí se da cuenta cómo son 70? La línea de abajo son los años. Esta de aquí abajo indican los años. Aquí está el 20, 40 años, 60, 80, aquí 100. Tal vez todavía había poquitos, pero de repente fueron aumentando y cuando llegaron a los 400 años eran 3 millones ahí. 3 millones. De repente, como que en estos números uno dice, ¿y la promesa de Dios? Por eso quise poner ese modelo. ¿Y la promesa? ¿Y todo lo que Dios ha dicho? ¿Y todas las cosas que ha prometido? Bueno, en Él son, sí, en Él son, amén, se acabó. Él lo va a hacer. Y de repente, cuando no te des cuenta, después de haber prevalecido en fe con Dios, tú vas a decir, gracias Dios, veo tu mano poderosa. Si Él solo quiere ver que confíen en Él, que tomes las decisiones que tengas que tomar confiando en Él. Ahora sí, siguiente, hemos puesto a esta enseñanza, la fe que vence. La fe que vence. Hemos visto a un Dios fiel a sus palabras. Hemos visto a un Dios soberano. Vamos a empezar a ver a un Dios poderoso. Porque Dios es así, poderoso. Pero va a necesitar algo, que tú confíes en Él, que te atrevas, que venzas tu cobardía que has tenido en muchas cosas, que venzas tu doble ánimo, que venzas esas cosas que un día estoy de buen, otro día ya no, un día sí le creo a Dios, otro día no, un día creo que sí me siento bien y voy a buscar a Dios, aleluya, y otro día no. Dios va a necesitar que tengas una fe como esta, que venza, y entonces verás el poder de Dios en tu vida y sacándote de toda esa vida de pecado que tienes. Pero tienes que tomar decisiones. Amén. Roguemos a Dios por la bendición en lo que nos quiere hablar hoy. Padre, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Conoces la necesidad de cada uno, lo que hoy nos duele, lo que nos pasa, las amenazas aún que tuvimos, Señor, y cómo nos oprimen. Tú sabes todo de eso, Señor, y cómo este mundo nos oprime en el trabajo, en el servicio, aún a veces dentro de la familia, aún a veces en todos los lugares no hay paz, sin descanso por todos lados, Señor, nos quieren oprimir. Padre, pero tú eres mayor que el que está en este mundo. Hoy, danos luz, Señor, revélanos, háblanos, escudriña nuestro corazón y ayúdanos a tomar las decisiones basadas en una fe genuina y sincera. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, muy bien. Éxodo 1:15, seguimos leyendo. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos. Por eso puse esa imagen que usted vio de esas mujeres
Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Uno, a mí me llama la atención cómo Dios resaltó el nombre de estas dos mujeres. Aparece su nombre. Y le voy a decir algo, no aparece cualquier nombre en la Biblia, nada más porque, se me atravesó, lo pongo, ¿no? No es verdad. Quien ha leído la escritura de pasta a pasta ya se dio cuenta de algo. No aparecen los nombres nada más así porque si Dios permite que se inscriban en este libro sagrado. Aparecen con un propósito, porque Dios quiere exaltar algo o Dios quiere poner de ejemplo lo que no se debe de hacer por hombres perversos. Pero hay algo que llevó a Dios y en este caso a Moisés escribir y tuvo claro: estas mujeres merecen una honra especial, y aparecen ahí el nombre de ellas, Cifra y Fua. ¿Y qué fue lo que halló Dios? ¿Qué fue lo que conmovió el corazón de Dios? Y dijo, le creyeron. Van a tomar estas dos mujeres una decisión muy, muy específica en este sentido. Y eso a Dios le ayudó, le gustó, le agradó, se sintió como especial decir, eso es lo que buscaba, eso buscaba. Quizá en todo este tiempo que se estaba multiplicando, Dios esperaba que todos esos israelitas dijeran, se está cumpliendo la promesa dada a Abraham, nos estamos multiplicando, confiemos en Dios. Pero al contrario, lo que le estaba pasando a ese pueblo, en lugar de que al ver las evidencias palpables de que Dios respondía a esa promesa, el pueblo se debilitaba y se sentían oprimidos y se debilitaban. Oiga, no le vaya a pasar eso a usted. Al ver tanta evidencia de parte de Dios, esté ciego espiritual y no se dé cuenta que Dios lo está queriendo ayudar y que hay tantas promesas en su vida y que lo quiere levantar. Pues a este pueblo así pasó. Pero hubo un momento en que dos mujeres se levantan, ¿no? Cifra y Fua, y empieza a haber un cambio, algo que Dios esperaba y decía, con eso me bastaba pueblo que me creyera, para que yo metiera mi mano y le diera un cambio a todo esto, y con eso yo me agrado. Y va a empezar a ver la mano de Dios. Dice Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ahora, no era el presidente de México el que estaba dando la orden, era el faraón rey de Egipto, ¿no? La máxima potencia en ese tiempo. No había derechos humanos de que, pues me refugio en derechos humanos o pido meterme a una embajada y que ahí me cuiden. No había eso en ese tiempo. Orden que se desobedecía de faraón, muerte, castigo, tortura, ve tú a saber. Y estas mujeres tuvieron una cosa, temieron a Dios, tuvieron un temor a Dios y dijeron, no, ¿quién es Faraón comparado con el Dios eterno? Ahora, yo quisiera, esto no lo dice la Biblia, pero aquí es donde uno medita, reflexiona, quizá pone algunas palabras extras para aplicárnoslas, ¿no? Porque ¿de dónde obtuvieron este temor quizá estas mujeres? Tal vez de que sus padres y de otros veían una cosa. Hay un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y nos han platicado nuestros padres que ha dejado estas promesas. Hay un Dios que trajo un diluvio y hace muchos años ocurrió y que puede traer un juicio. Y tenían eso vivo en su corazón y temieron más eso. Es más, a lo mejor ellas como parteras veían, se está cumpliendo la promesa de Abraham. Mira cómo nacen. Y tenían palpable una cosa,
lo que sus padres y ancestros por 400 años habían estado hablando. Y claro, ¿cómo no iban a tener temor a Dios y decir, no, mejor obedezcamos a Dios, mejor seamos parte de esa promesa, mejor andémonos porque esto se va a cumplir, pese a quien le pese? Faraón no es nada comparado con Dios. Oh, amigo, se dice bien fácil, pero llévalo eso a tu vida, ¿no? Llévalo eso a este mundo donde sales y todo apunta a una cosa: no hay Dios en la tierra. Ves el panorámico con inmoralidad, con una mujer casi desnuda, tienes que voltear, tienes que evadirte para todos lados. ¿Por qué? Porque este mundo te grita, no hay Dios que haga justicia en la tierra. Miras a un lado, ves injusticia, miras al otro, prendes las noticias, oyes guerra, matazón, ves violencia, llegas a tu casa, no hay respeto, hay gritos, groserías, maldiciones. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le grita eso a tu corazón? Pareciera que no hay Dios. Pero cada domingo me han hablado de la fe y toda la semana oyes esos gritos externos que empujan a tu mente, a tu corazón. No hay Dios en la tierra, mira tanta maldad, mira tantas cosas. Híjole, que cuando llegas aquí dices, un pequeño espacio de cielo, porque aquí al menos me recupero. Pero ¿sabes por qué? Porque necesitas fe. Porque necesitas pensar que Dios es fiel, es poderoso y que va a cumplir lo que ya dijo. Y entonces vive la semana como estas mujeres, temiendo a Dios, creyendo que está ahí a tu lado, que te está viendo y que también está viendo a toda la bola de impíos que están a tu alrededor y que los está observando. Y créele a Dios. Y toma tu vida y decide en base a eso. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es, vive como si estuviera ahí. Apártate de la maldad, como si hoy mismo Dios te fuera a juzgar. Eso es temer a Dios, implica una parte de la fe. No se puede decir temo a Dios si no tengo fe. Por eso la gente, le podemos decir a muchos religiosos que dicen, yo tengo fe en Dios. ¿Ah, sí? ¿Por qué no te has apartado de la maldad? ¿No sabes que Dios te va a juzgar por tu pecado? ¿No sabes? Pues aquí lo dice la Escritura. Y si le crees a Dios, le crees a su palabra, si dices tener fe, deberías tener temor a Él y apartarte, porque Dios no va a tomar por inocente a alguien que es culpable. No lo va a hacer. Estas mujeres tuvieron eso. Ahora, ¿qué es la fe? Sí, ¿cómo habla el libro de Hebreos qué es la fe? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas mujeres tenían eso en su corazón, una certeza de algo. Dios ve, es el eterno, Dios nos observa, Dios puede traer un juicio como lo trajo en los tiempos de Noé. Dios va a hacer eso. ¿Y qué? Y había una certeza de algo, una convicción, y eso las llevó a temer a Dios. ¿Qué más es la fe? Una convicción de lo que no se veía. Ellas tenían una convicción. Por un lado, Dios me puede hoy juzgar si yo actúo mal en contra de Él. Y por otro, Dios puede cumplir o va a cumplir su promesa a Abraham, y hay que dejar que esto se multiplique y que los niños nazcan. Así que así deberíamos de vivir, con una fe así, con una certeza, aunque todo este mundo se esté desbaratando, aunque todos los días te griten a tu cara que no hay Dios, con la impiedad del ser humano, uno debe de vivir así, confiando, con una certeza de lo que se espera. Y yo le pregunto, ¿qué esperamos muchos cristianos? La segunda venida de Cristo. Y está a las puertas. Y se espera muchas cosas. Eso estamos esperando. Y lo esperamos con una certeza. Y queremos vivir así. Queremos reflejar eso al mundo con nuestra vida, comprometiéndonos más con Cristo cada día, porque Él va a regresar por los suyos. Y que Dios me encuentre en todo momento fiel a Él,
Porque imagínese toda su vida guardarse y dejaste de tener esta convicción, ¿no? Un día dices, bueno, voy a permitirme este pecadito, ¿no? Y en ese momento llega Cristo, ¿no? Con todos sus ángeles. Y porque dejaste de tener esa convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estas mujeres tuvieron esa fe, creyeron y temieron, y temieron. Dice el verso 18, Éxodo 1, verso 18, dice, y el rey de Egipto, Faraón, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. No puedo decirle si usaron eso como una mentira o no lo aclara la escritura, pero dijeron eso y libraron su cuello de que pues las fueran a ahorcar, o libraron su vida. Quizá puede ser cierto, ¿no? De que efectivamente, aunque a lo mejor un poco de eso y otro poco de que me atraso para llegar, ¿no? Y como que se me atraviesa algo en el camino y no, ya llegué y no pude detener la situación. Pero ellas habían decidido algo y Dios las había honrado por eso. Dice verso 19, y las parteras respondieron así ya. Verso 20, y Dios hizo bien a las parteras, fíjese bien, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Otra vez Dios cumpliendo su promesa, otra vez. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Él prosperó sus familias. ¿Le agradó a Dios la actitud de las parteras, sí o no? Le agradó y las bendijo. Y les hizo bien. Ahora yo reflexionaba sobre el bien que les hizo, ¿no? Porque mucha gente luego dice, a ver, la bendición de Dios es que me vaya mejor en mi trabajo, mejor ganancia, vivir más cómodo, ya tengo casa. No, amigo, vea cómo las bendijo, hasta parece irónico, porque estaba el pueblo de Israel viviendo un momento donde que te nacieran hijos no era lo más favorable, porque estaban los comisarios vigilando, todos los oficiales egipcios vigilando, a ver, es niño, muerte. Estaban vigilando un momento así que, pues como que mucha gente no dice, ahorita tener hijos, no, está difícil la situación. Y a Dios le place bendecirlas prosperando sus familias. ¿Qué significa eso? Les dio hijos. Como que, oye Dios, pero si estamos en un momento difícil, el pueblo de Israel, y tú nos bendices ahora con esto, ¿por qué, Señor? Pero Dios tenía un propósito. Y deje decirle algo, el pueblo de Israel tenía una cosa también con mucha certeza, un hijo es una bendición. Un hijo es una bendición. Sea varón, sea mujer, es una gran bendición. Así lo veían y así Dios las bendijo. Entonces, no todo en la vida bendiciones, riquezas, a veces viene un hijo. Y ojalá y no hubiera personas, ¿no? Hoy entre nosotros que dijeran, no, que venga otro hijo en estos tiempos, no, pues ¿cómo? Oye, si es una bendición que nazcan hijos, si es una bendición. No, pero ya son los últimos tiempos, hermano, Cristo ya viene. Y Dios se va a llevar al cielo a todos y que te dé una bendición de tener un hijo adoptado o propio. Es una bendición que tú vas a poder criar y guiar en los caminos de Dios y se va a multiplicar el pueblo de Dios en gran manera. Ellos pensaban así, ojalá y no haya pensamientos apocados, pusilánimes hoy en día de no, ¿para qué traer otro hijo a este mundo a sufrir? Oye, no somos impíos, somos personas que
van a poder pasar una antorcha a la nueva generación para que esa generación se levante por Dios. Eso sí. Ahora, ¿qué otra cosa es bendición? Y yo creo que aquí podemos resaltar algo importante. ¿Te acuerdas que te hablé de la familia Edwards? Y de cómo esa familia sembró dos cosas, dos semillas en toda su descendencia y lo que había. Y te dije, una de ellas era la bondad, y muchos estudiaron carreras que pudieron apoyar, ¿no? Y la otra semilla, ¿cuál fue? El temor a Dios. Todos los niños nacidos en la familia Edwards se les enseñó que Dios te sigue siempre y sabe todo lo que haces, todo. Y lo acuñaron y lo grabaron en los corazones. Eso es una bendición grande. Muchas familias, muchos padres hoy, ¿cuánto no darían para que Dios ponga temor en sus hijos, temor en sus descendientes y sean apartados del mal? ¿Cuánto no darían de que, oh, mi hijo, que se frene en esta loca carrera? Oh, mi hermano, mi familiar, mi pariente, mi padre, mi tío, tal persona. ¿Cuánto suplico a Dios que le ponga temor en su corazón, que pueda sentir el temor a Dios y decir, en este momento te mueres y vas a entregar cuentas, y lo haga apartarse de su mal camino y lo haga reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué loca carrera voy? Eso es una bendición muy grande que Dios puede dar a las familias, poner temor de Él en su corazón, temor a Dios. Que Dios bendiga así. Cuando días atrás el hermano David y yo orábamos, ¿no? Por familias, por todo, no crea que solo nos referíamos a, Señor, trae economía y abundancia en las familias. No, ojalá Dios traiga un fuerte temor de Dios a sus corazones, a sus hijos, a su descendencia, a sus nietos. Un temor que cuando usted esté tentado a pecar contra Dios, a caer en esa, abrir el celular y mirar pornografía, amargarse contra alguien, a no pasar por alto la ofensa, a pecar contra el Dios vivo y verdadero, caiga el temor necesario y diga, no voy a pecar. Ya sé que esto va a traer consecuencias y que Dios puede llamarme a cuentas. Eso es una bendición, el temor a Dios. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué? Y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué hacen? Se apartan del mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Estas mujeres tenían eso y se apartaron. Fua y Cifra se apartaron del mal y decidieron temer a Dios, porque es una decisión. Dios pone un temor, Dios trae a ti, a tus pensamientos, las cosas necesarias y tú decides, ¿voy a hacer caso o no voy a hacer caso? ¿Voy a creer esto o no? O como muchos necios que agarran y dicen, no me importa, no creo que pase eso, aunque tengan las evidencias. Muy bien, Mateo 10:28, mira lo que dice Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No, como Faraón. No temas, dijo Jesús, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amado, yo te voy a decir algo al respecto a la fe. Esta fe que vence, como se llama esta enseñanza, tú tienes que tomar una decisión. O le sigues teniendo un miedo a los hombres, a las personas en tu casa y te están impidiendo tomar decisiones para enfrentarlos, o le temes a Dios y cumples sus mandamientos. Hay muchas personas hoy en día, mira, yo no creo que aquí haya entre nosotros personas que están cometiendo adulterio, no lo creo. No creo que haya entre nosotros personas que sigan borrachas, no lo creo. Ni que sean drogadictas, no lo creo. La exposición de la palabra, yo creo que ha dicho, eso está mal, ¿no? Ya ni lo voy a hacer, me daña. Pero sí creo que hay personas que por cobardía, por dejar gobernar sus miedos, por no tenerle temor a Dios,
no han tomado las decisiones que deben tomar. No la toman. Y son cobardes, la verdad. Y no se enfrentan y dicen en su casa, ¿sabes qué? Se acabó. ¿Sabes qué, esposo mío? Se acabó. Voy a obedecerte en todo, esposo, lo que Dios me dice. Pero cuando tú vayas en algo en contra de lo que dice la palabra de Dios, discúlpame, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ¿sabes? Ese día vas a empezar a ser libre y vas a empezar a ver la mano de Dios con poder en tu casa. Pero ¿cuántas o cuántos no estar ahí atados? No, es que, híjole, no, pues me la llevo suavecito, no quiero tener problemas con el hombre. Pero lo dejó muy claro Jesús. Vea lo que dijo Jesucristo, ¿no? Eso, hermano, no es la de Mateo 10:28. Es después de esa de Proverbios. Ahí está. No temáis a los que matan el cuerpo. Oye, hermano, pero me va a golpear. Esta persona me va a golpear. ¿Y qué está diciendo Jesús? Es muy radical, Jesús. Pues sí, es muy radical. Te está diciendo, mira, que no te gobierne el miedo, el temor. Párate, por Dios, párate. Ahora, a lo mejor uno es en su casa, pero hay otros que a lo mejor es en su trabajo. Y le tienen un pavor al qué dirán, una cobardía, híjole, es que se van a burlar de mí, de que soy cristiano, de que tomé decisiones para con Dios, y no le predicas a nadie, y no le hablas a nadie. ¿Y qué ha hecho mucha gente? Pone puros pretextos y dice, no, yo es que soy nuevo en la congre, yo no tengo que decirle a las personas, soy nuevecito. ¿Cuál nuevecito? Es tu cobardía que no quieres decirles nada, y prefieres así como que, no, yo me guardo, soy prudente. ¿Cuántos no se refugian en eso? En que voy a ser prudente y no voy a hacer esto. Y fingen una cobardía realmente que hay en su corazón. No, ahí Jesús dejó muy claro, no temáis a los que matan el cuerpo. Mira, esas mujeres no temieron a Faraón, decidieron ir con todo. Listo. ¿Cuántos padres también se amedrentan y dicen, no le voy a hablar a mi hijo fuerte? Ay, llegó a la 1 de la mañana y llegó borracho, pero es que si le hablo fuerte se me va a ir de la casa y ¿qué voy a hacer? Amigo, haz lo que Dios te diga que debes hacer. No temas nada del hombre, no pongas lazo a ti, haz lo que Dios te dice. No lo hagas con ira. No se trata de llegar y aventar cosas y gritonearnos. No estoy hablando de eso. Solo con todo el dominio propio y la entereza y la fe en un Dios vivo. Amado esposo, amado hijo, amado padre, no puedo obedecer a eso. Obedeceré a Dios, que es el primero en mi vida. Así, no necesita usted gritar, ni manotear, nada. Hacer lo que Dios quería que hiciera. Y eso hicieron estas mujeres. Y cuando Dios vio eso, se detonó que era el momento en que había pueblo que iba a creer en Él y que Él tenía que manifestarse con poder. ¿O acaso esos 400 años le había faltado poder a Dios? Mire, suena ridículo, pero ¿acaso era como un celular que tiene que cargarse toda la noche, 400 años, y ya se cargó, ahora sí ya tengo poder? No era así, pero Dios quería ver que había gente que creyera en Él. Y aquí empezó a ver 2 mujeres, y dijo, eso me agrada, y por tanto las voy a bendecir. Las voy a bendecir. Ahora sí, siguiente. Hebreos 11:23, ya vimos a estas mujeres. Vamos a ver otros. Dice Hebreos, que es donde estamos estudiando nuestro versículo. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Otros más que empieza como un carboncito a salir, y otros más se encienden. Empieza la gente a moverse por Dios y empieza a decir, yo voy a ir a evangelizar aquí, no me voy a detener, yo voy a hacer esto por Dios, me empiezo a comprometer, voy a orar, voy a interceder, voy a creerle a Dios. Y otros empiezan a
juntar. Y aquí vemos ahora de la tribu de Leví, un hombre y una mujer, los padres de alguien que va a llamarse Moisés. ¿Y qué hicieron? No temieron el decreto del rey. Dijeron como lo que dijo Jesús: no temas al que mata el cuerpo, teme a Dios quien puede destruir tu alma en el infierno. Y dijeron: vamos a hacer esto porque vieron a su hijo niño hermoso. Primero vamos a ver cuál era el decreto del rey. Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahí está. Muerte a todos los hombres, muerte a los varones. Mire, voy a decir algo fuerte. Hoy pues se ha hecho mucho énfasis, ¿no?, en toda la violencia hacia la mujer, y no se puede negar. Hay muchas muertes de mujeres, mucho abuso, lo hay en los trabajos y en mucho, pero le voy a decir los datos que no salen, ¿no? La realidad es que los que más no mueren son los hombres. Los que más están muriendo son los hombres. Hay más muertes por muchas cosas: muertes de accidentes, muertes por el pecado, borracheras, suicidios, y eso, se mueren más hombres que mujeres. Satanás trae un odio, pues, y va a apuntar en esta iglesia y en toda la iglesia y en todos los que buscan a Dios a decir: muerte a los varones, sobre de ellos, muerte a todos los varones. Oh, cuánto le placería a Satanás ver que aquí los varones de esta congregación, de esta iglesia, se vinieran abajo, porque él sabe, se muere y ya, pues las mujeres no es que no puedan hacer algo, se levantarán por Dios como Cifra y Fua, ¿no? Pero no es lo mismo. Hay una situación así. Y además porque hay cosas que Dios ha llamado a hacer a los hombres y que las mujeres no pueden hacer. Esa es la verdad. Entonces, muerte a los hombres ha sido el lema de Satanás en muchas generaciones. Un día yo platicando con alumnos sobre este tema, y yo les decía, porque me decían: no, pues es que las mujeres tenemos derechos y tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, y todo lo que pueden hacer los hombres lo queremos nosotros las mujeres. Y yo les decía: ¿a poco sí? Sí, todo. O sea, ¿por qué ustedes los hombres solo quieren los mejores puestos y los puestos más distinguidos? Nosotros queremos eso también, y ahora hasta el de presidente. Y yo les decía: ¿de veras quieren los puestos que tenemos los hombres? Sí. Y le dije: nosotros, los hombres, somos los que salimos en el camión de la basura, ¿eh? ¿Ha visto usted mujeres? A la mujer una que otra, pero por lo regular usted ve que ese oficio, ¿quién lo hace? Los hombres. Son los que levantan basura, recogen, hacen. ¿Quién hace el servicio o el trabajo de destapacar caños? ¿Quién hace ese horrible trabajo o sucio trabajo de meterse a la cañería y meter y hacer todo eso? Dígame. Los hombres. ¿Quién? Y así le puedo dar una lista de trabajos que las mujeres no anhelan, ¿eh? No anhelan, no dicen: oh, yo quiero ser. No, no es verdad. Los hombres fuimos creados para hacer cosas rudas, fuertes, y cosas que las mujeres no fueron llamadas a hacer, de verdad, y que no anhelarían hacer tampoco. Por eso Satanás ha gritado con fuerza: muerte a los varones, muerte a todos ellos, desastre. Pero qué bueno que hay padres fieles, ¿no? Padres que van a hacer su trabajo, padres como estos que van a defender a sus hijos y que van a decir: no tememos al edicto, no lo tememos. Ahora vamos a ver Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y yo aquí me preguntaba y decía: ¿hermoso? O sea, porque era hermoso Moisés, ¿es que le escondía? Y creo que no, la escritura creo que me quiere decir algo más, porque ni modo que diga: ay, no, salió feo el muchacho, entrégalo a los egipcios, ¿no? Salió feíto, entonces ese sí, entrégalo a los egipcios.
Pues no. ¿O usted lo haría? Salió feo mi hijito, ay, no salió bien, lo entregamos. No, creo que aquí quiere decir algo más la escritura. ¿Y dónde lo aclaré? Bueno, fui a otras versiones, pero hay la misma escritura, te lo va a aclarar. Mire, Hechos capítulo 7, versículo 20, Esteban, el mártir, hablando la historia de este pueblo, nos describe bien la escena. Dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue ¿qué? Agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿A qué se refería con hermoso? Y otras versiones nos pueden dejar claro eso. Se refería a que fue una persona agradable a Dios. Dios había dejado ver, no sé cómo, pero le dejó ver a sus padres: tengo un propósito con este niño, tengo un propósito, es agradable a mí, voy a hacer algo con este niño, lo voy a hacer. Y eso a esos papás les bastó para decir: oye, vamos a dar la vida, vamos a defenderlo, vamos a guardarlo, vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo, vamos a hacer todo por este hijo. Es una bendición. Yo le digo a usted, ¿para usted su hijo o su hija es hermoso o hermosa? Para mí también. ¿Está dispuesto a guardarlo? Bueno, si usted no camina con Dios, de eso es lo primero de lo que tiene que guardarlo. Arrepiéntase de todo corazón, vuélvase a Dios y empiece a actuar para bien con su hijo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Deje todo su pecado, deje de estar hiriendo a su hijo, deje de maldecirlo con sus groserías en la casa cuando lo escuche, deje de maldecirlo con su mal ejemplo, vuélvase a Dios y sea una bendición a ese hijo. Si usted cree que su hijo es hermoso, como fue Moisés agradable a Dios, arrepiéntase. Si usted ya se arrepintió, ahora guarde a su hijo, guárdelo de todo mal, cuídelo de este mundo. No estoy diciendo que lo encierre en una burbuja, entrénelo para este mundo, porque estos padres, como usted sabe la historia de Moisés, un día lo iban a entregar a la hija del diablo. ¿A poco no? A la hija de Faraón. Y no me equivoco con decir a la hija del diablo. ¿Y qué hicieron los papás de Moisés? ¿Qué hicieron? Lo prepararon, lo instruyeron, le dieron todo, le dieron convicción. Pero eso no se da porque nada más le leas la Biblia. Se da a través del ejemplo, de ver padres piadosos, de ver personas comprometidas que digan: yo por Dios hago esto, yo por Dios hago esto. Hijo, Dios es el que vale la pena. Vas tú a ir a Egipto y te van a llenar la cabeza de muchas cosas, pero tú vas a tener tú en cuenta algo. Y quizá le hablaron las promesas, ¿no?, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero nosotros somos un pueblo bendito y la bendición va a venir sobre nuestro pueblo en su momento. Y te digo algo, hijo, eres especial. Dios se agradó de ti desde que tú naciste. Fue agradable. Guarde a su hijo, entrénelo, prepárelo para enfrentar este mundo, para decirle no, llénalo de una convicción fuerte por Dios. Si su hijo ya fue enamorado por este mundo, doble sus rodillas a Dios, interceda por él y pídale: ten misericordia de mi hijo, venga tu gracia, Señor. Venga tu Espíritu Santo y lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que se convierta a ti. Amén. Haga eso, pero no deje su hijo a la deriva y que crezca como la hierba. Estórbale el pecado, impídale el pecado, anímelo a venir a la congregación. No, es que mi hijo no quiere, dice que a la fuerza. Platique, razone, negocie con él, convénzalo, muévalo, haga un intercambio. Dígale: si vienes tú después, yo te puedo acompañar a esta parte contigo. Pero rescate a su hijo, rescátelo, pelee con firmeza,
con valor. Es la fe que vence, esta fe que vence, y vaya y haga lo que tiene que hacer. Amén. Ok, seguimos, ¿no? Entonces, hay aquí unos padres que tomaron una decisión y creyeron que era cierto. Y desafiaron el edicto del faraón y procuraron que su hijo viviera. Éxodo capítulo 2, versículo 3 al 6 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Hay un momento en que ya no podemos seguir cuidando de la misma manera a nuestros hijos. Ya no. Y va a servir solo lo que hayamos preparado. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Seguimos, verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí? Una, cómo se encuentran al bebé en el río. Y le voy a decir algo. A mí me llama la atención cómo, yo pienso que el caballo de Troya, si usted ha oído esa historia, pues no es de los troyanos, es de aquí. No sé si se da cuenta cómo Dios les metió un caballo de Troya a los egipcios tremendo. Era Moisés. Dios desde las alturas riéndose: pobres egipcios, no saben a quién me van a criar y a quién me van a enaltecer y a quién van a formar. Ahí les va, críenmelo, guárdenlo, aquí va a estar más seguro que en el pueblo, porque aquí me lo van ustedes a fortalecer, y cuando ya sea el momento, los va a deshacer el mismo que ustedes fortalecieron. Ese es nuestro Dios. Pero ¿sabe qué hubo? Padres que confiaron en Dios, padres que dijeron: nuestro Dios tiene un propósito, vamos a ocultarlo lo más que podamos, y lo hicieron. Y mira Dios desde las alturas riéndose de los soberbios, riéndose de todos esos altareros que a veces a ti te han tratado de humillar y que te han gritado a tu cara: tú y tu Dios, y te lo han dicho en tu casa, en tu familia, en el trabajo: tú y tu Dios, no va a ser tú y tu Dios. Y Dios ya había hecho cosas más grandiosas y ya estaba riéndose y diciendo: espérate, y de ti mismo voy a levantarme. Tú mismo vas a ver con los años aquel que yo metí como un caballito de Troya. ¿Ese es Dios? No, Dios tiene un propósito, y tiene un propósito para cada uno de ustedes, uno enorme. ¿Qué está esperando? Arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesús. Y de ahí, todo lo que sigue, amado, es victoria en victoria, y peleas y victorias, y no te cansas. Es mentira que el cristianismo sea aburrido, pero eso sí, es diferente en todos, porque la vida cristiana que lleva una persona de 60 años no es la misma que uno de 15. No es la misma. Es diferente. Una persona de 60 años quizá Dios la va a usar de una manera y ya no puede hacer lo mismo, no puede subir montañas, ni bajar, ni correr, no. Pero una persona de 15 va a poder hacer otras cosas para Dios. Y la de 15 no va a poder hacer lo que hace la de 60, porque la de 60 ya tiene una experiencia grande. Pero va a hacer otras cosas. ¿Por qué dice eso, hermano?
Porque a veces a lo mejor como joven tú puedes pensar, ay, qué aburrido es el cristianismo. Ay, para ser como esa persona, el cristianismo es diferente en cada uno de nosotros, porque depende de todos los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Yo le digo aquí a todos los jóvenes, aquí todos los que veo, si tú te conviertes a Dios, tiene un propósito para tu vida y grande. No es el mismo que tuvo para mí, ni el que tiene ahora. Ahora, mi esposa y yo, la verdad es que nos cansamos muy rápido. Pero en nuestra juventud, ¿cuánto hacíamos? A veces ni dormíamos ni una hora y preparábamos y hacíamos cuánta cosa se nos atravesaba. Y muchos que caminaron desde jóvenes con Cristo hacían proezas y hacían logros. Y como dice Hebreos, ¿no? Desafiábamos lo que sea. Y con otros hermanos aquí presentes también íbamos a lugares muy, muy tremendos a predicar. Y desafiábamos lo que tenía que desafiarse. Muchas cosas se pueden hacer por Dios. Depende en qué momento te alcance. Desde joven, encontrar a Dios te causa dos grandes beneficios. Número 1, una vida nunca aburrida, sino de mucho trabajo. Y número 2, te libra de que el pecado te esclavice más. Porque cuando tú encuentras a Dios hasta los 60, aunque Dios es poderoso y fuerte, entre más años pasas, las concupiscencias que vas a tener a esa edad van a ser mayores, más grandes, y va a ser difícil más. Y eso te agobia tanto que te deja hacer poco por Dios. Cuando tú encuentras a Dios ya muy grande, tantas concupiscencias y deseos exaltados te sacuden la mente, el corazón, y dices tú, ay Dios, ayúdame, y te la pasas clamando más por eso que por lo que puedes hacer por Dios. Qué bendición es convertirse a una corta edad, porque entonces muy pocos pecados te esclavizaron, muy pocos pecados te destruyeron, y entonces puedes hacer muchas cosas para Dios. Dos bendiciones grandes. ¿Qué más, amados? Pues Dios aquí usó las lágrimas de un bebé y fueron las primeras armas que Dios usó en su guerra contra Egipto, porque al ver llorar a ese bebé conmovió el corazón de la hija del diablo y lo adoptó. Las lágrimas de un bebé, Dios usó todo lo que podía y la conmovió y la usó en su guerra. Dios viene con lo más débil para derrotar a los más poderosos enemigos, de verdad. Hasta ni lo que te imaginas. Tú solo ten fe en Dios y tú vas a ver cómo eso que tienes en tu casa, en tu trabajo, en todos lados que te oprime, Dios se va a encargar de eso con lo más débil, con lo que ni te imaginabas. Dios lo va a hacer. Muy bien, hemos revisado hasta aquí. No me falta. Éxodo 2, versos 7 y 10, y termina nuestra historia. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, sí lo leímos, ¿no? Iré a llamarle una nodriza y listo. Bueno, hasta aquí hemos revisado dos ejemplos de fe que han vencido con valor. Dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Cifra y Fua, dos parteras que despertaron quizá de una cosa y pusieron atención a Dios y confiaron en Él y tuvieron temor. Y otro ejemplo, los padres de Moisés. Hemos visto eso para que Dios se manifieste con poder en tu vida, y como lo va a hacer en este pueblo, de un Dios fiel y soberano, ahora vamos a ver a un Dios poderoso, y lo vas a ver, o ya has leído la historia de cómo Dios actuó. Pero ¿qué necesitó? Gente que fuera valiente, gente que se esforzara, gente que tuviera fe para vencer. De eso necesita. Tú no vas a ver a Dios en tu vida actuar, no vas a ver el poder de Dios en tu vida si no le crees, si no demuestras que le crees haciendo lo que debes hacer.
Por eso no ves nada. Por eso dice, si en qué momento empieza el poder de Dios, ¿no lo ves? Porque no has decidido actuar. Vimos 2 ejemplos así. Ahora vamos a Apocalipsis. Ay, hermano, Apocalipsis 21, verso 7. Dice ahí en la escritura, el que venciere heredará las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Promesa para usted. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oye, amado, qué promesa tan grande, qué promesa para tomar una decisión tan grande basada en las palabras de Dios. El que venciere. ¿Qué te está atorando en tu conversión? ¿Qué es eso que tienes que enfrentar y te da miedo? ¿O que has sido un cobarde y no lo has querido? ¿A qué te está diciendo Dios? El que venciere, el que se atreva, el que tome la decisión, el que llega a su casa decidido, no conmovido en sentimientos, sino decidido en la voluntad. El que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Punto. Y a partir de ahí, todo es victoria. ¿Habrá problemas? Sí. ¿Habrá adversidades? Sí. ¿Habrá circunstancias? Sí. Pero será mi hijo. Y juntos, y yo le voy a demostrar qué clase de padre tiene en los cielos, al más poderoso, a Jehová de los ejércitos, y va a vencer. ¿Qué me falta, hermano? Toma una decisión. Créele a Dios. ¿Qué te atora en tu casa? ¿Qué tienes que enfrentar? ¿Qué te atora? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu cobardía? Vénsela. Llega y toma y decídete. Se acabó. Dios, en ti confiaré. Amén. ¿Sabes? En este libro de Apocalipsis aparece en 7 cartas esa frase, al que venciere. Al que venciere. Esa frase aparece en las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. A todas les hace un llamado de arrepentimiento, pero a todas, a las 7, aún a las que no reprendió, les dice eso, al que venciere. Si hay un llamado que yo creo que hoy Dios le hace a toda la iglesia del mundo, porque las 7 iglesias de Apocalipsis representan todas las iglesias que hoy están, la tibia, ¿no? La de Sardis, la muerta, la que está avivada, la que tiene pocas fuerzas como Filadelfia. Si hay un llamado general del Señor Jesucristo a toda su iglesia, es al que venciere. Ese es el llamado, al que venciere. Al que venciere. Al que tome la decisión con valor. Ahora es tiempo de no ser cobardes, ninguno de la iglesia de Dios, de levantarse, de pelear por tus hijos como estos hombres, de pelear por los que van de nacer espiritualmente, de pelear por todos, y si no te has convertido, de pelear por tu alma, al que venciere. Esa es la frase que tú necesitas tener para vencer y para ser parte de un pueblo cristiano. De verdad, no te amedrentes con nada de lo que va a venir, con ninguna. No te amedrentes con toda la opresión que viene en tu casa. No te amedrentes con lo que estás viviendo. No te amedrentes, no te debilites. Tú sigue confiando en Dios. Tú persevera. Y cuando te des cuenta, la mano poderosa de Dios entrará y actuará. Y lo hará además usando lo débil como las lágrimas de un bebé. Lo va a hacer Dios. Él es Dios y merece toda la gloria. Y lo va a hacer. Así que, amado, que esta sea tu fe. Que esta sea tu fe para vencer. Para darlo todo. Para entregarle a Dios. Para enfrentar lo que tienes que enfrentar en tu casa o en los lugares. Dios te ha llamado a predicar en tu trabajo y no lo has hecho por cobardía. Dios te está llamando al que venciere. ¿No has hecho muchas cosas que sabes que debes hacer porque has tenido miedos? Al que venciere. ¿Te has dejado a veces de congregar porque te amenazan en tu casa, ¿no? Y te dicen, no puedes ir a la congregación, te prohíbo terminantemente que vayas con tus hermanitos, te prohíbo. Al que venciere. Al que venciere.
¿Te da miedo el qué dirán tus amigos? Te van a burlar, se van a reír de ti, van a decir, ese cuate, ya. Al que venciere. El camino del cristiano es de valientes, no es de afeminados, es de gente que venció, que se dio. Y hablo hasta de mujeres también como Cifra y Fúa. Esas mujeres tuvieron fe y temieron a Dios y no a Faraón. Necesitas evaluarte, amigo. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, ahora la otra parte, pero los cobardes e incrédulos, y me salto, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, mira cómo la cobardía va unida con la fe, con la incredulidad, perdón. Mira, una persona que tiene fe es valiente, vence, se atreve, pero una persona que es incrédula es cobarde, y a esos les está esperando el infierno. Dios va a demandar eso en tu vida. ¿Por qué no te decidiste? ¿Por qué no te paraste por la verdad? ¿Por qué no te atreviste? ¿Por qué no le pusiste un alto a los que te oprimían para que me obedecieras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dándote una nube de testigos de que sí se podía. Pero los cobardes incrédulos, ¿qué necesitas, amado? Necesitas evaluarte. Porque yo te decía, quizá no eres fornicario, ni hechicero, ni homicida como esos pecados que están ahí, pero a lo mejor eres un cobarde. Porque si lo eres, Dios te va a evaluar en la misma categoría que un hechicero y un fornicario, igual que esos. De hecho, en otro pasaje, Jesús reprendió a sus discípulos no porque anduvieran en fiestas, ni de mundanos, ni de adúlteros. Los reprendió porque eran incrédulos y cobardes. Siguiente, la cobardía es un acto voluntario, amado, de dejar de obedecer a Dios por miedo. Por miedo. Y aquí hay que tener claro una cosa: el sentimiento de miedo no es pecado, pero sí dejarse gobernar por él. Yo he ido a muchos lados y he tenido que enfrentar cosas a veces difíciles. ¿Y sabes cómo voy? Le voy a decir con todas letras: he ido con miedo. Pero el miedo no ha dejado de, no es lo que a mí me gobierna, sino la palabra de Dios. Pero he ido con todo y con el miedo y me lo aguanto. Y he tenido que ir y pararme por la verdad frente a varias cosas, y he tenido que decir lo que tengo que decir, y he tenido que enfrentar lo que tengo que enfrentar. Listo, se acabó. He dejado de sentir, por eso no, somos seres humanos, pero el miedo no me va a gobernar, sino la palabra de Dios, y esa es una decisión. La cobardía es pecado porque es un acto voluntario donde uno deja de obedecer a Dios por miedo a las cosas, al que dirán, a algo que tienes que enfrentar, a un maltrato, qué sé yo. ¿Qué tienes que hacer? Tomar una decisión, amarrarte ese sentimiento y listo. Yo recuerdo en mi juventud cuando íbamos dos compañeros, ¿no?, y que teníamos miedo, le decía al otro: ¿tienes miedo? Y me decía: no. ¿Tú? Y le decía yo: no, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Íbamos así, y de repente un tercero nos decía: ¿van con miedo, ah? Y le decíamos: no, sentimos mariposas en el estómago, nada más. Pero la verdad, vamos a ser honestos, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Sí sentimos miedo, pero no por eso dejamos de hacer la voluntad de Dios. Hay que enfrentar muchas cosas. ¿Quién es tu faraón, amigo? Porque para Cifra y Fúa quedó bien claro, ¿no? Para los papás de Moisés, ambos tuvieron que enfrentar a Faraón. ¿Quién es tu faraón? ¿Quién es lo que tienes que llegar a enfrentar hoy en casa? Recapacita, reflexiona, evalúate. Ahora bien, también en esto del miedo, tenemos que tener cuidado de no ser temerarios. He conocido personas que dicen: no, pues yo voy a ir a predicar ahí en ese lugar, en ese mercado donde están los brujos de todo México, y les voy a ir a predicar. A ver, espérate. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. ¿Dios te mandó eso? ¿Dios te está mandando?
Porque no se trata nada más de, yo voy a demostrar que soy valiente, voy a irme ahorita a Irán y voy a ir a predicar y les voy a decir, muerte a todos los que odian a los judíos. Oye, no se trata de eso, pero sí se trata de que en aquello que Dios te manda hacer, seas valiente. ¿Qué cosas nos pide a los que estamos aquí? No nos está pidiendo váyanse a Irán ahorita, ¿no? Pero sí a lo mejor te dice, enfrenta a tu esposo, enfrenta a tu esposa, enfrenta a tus hijos, enfrenta a tus padres, enfrenta a tus compañeros de trabajo, enfrenta a los de tu escuela, a tu maestro ateo, enfréntalo. Eso sí nos pide. Entonces, hay una diferencia entre ser valiente y temerario. Un temerario es alguien imprudente. Siguiente, ahí puse la definición. Un temerario es, dicho de una persona, es excesivamente imprudente. Ay, creo que se movió. Excesivamente imprudente. Ahí se volvió a mover. Bueno, lo leo de acá. Arrastrando peligros. Arrastrando peligros. Entonces, un temerario va a ser una persona así, que no está viendo o valorando si de verdad Dios le está diciendo esa instrucción. Yo le voy a decir algo, en algún momento en mi vida fui temerario, ya convertido, creyendo yo que estaba siendo valiente, me atreví, fui y me puse a predicar en un lado donde no tenía que predicar. Hice cosas que no tenía que hacer y dije, ¡ay, qué imprudente fue! Después lo reflexioné y me di cuenta de algo. Fui temerario. A eso no le está llamando Dios, sino a que enfrente lo que sabe usted, que ya es su palabra, que le está demandando y que debe usted de pararse por la verdad. Por la verdad. Ahora mire bien, el Señor Jesús en diferentes momentos estuvo, ¿sabe?, en peligros y los evitó yéndose a otras ciudades o apartándose. ¿A poco el Señor Jesús fue un cobarde? No, pero Él decía, aquí no voy a arriesgar mi vida, no es el momento, aquí no voy a hacer esto. Pero cuando vino la orden del Padre y la voluntad del Padre era, veía, enfrenta la cruz, no ha habido hombre más valiente que el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Jesús mismo evadió ciertas cosas que decía, no me tengo que meter aquí en un problema. Pero hay cosas que no podemos evadir y que tenemos que ya enfrentar, porque eso es parte de nuestra salvación o parte del testimonio que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Quién más? El apóstol Pablo huyó en ciertos momentos del peligro. Huyó, lo descolgaron hasta de una canasta y tuvo que huir y salir de un lado y otro. Pero el mismo apóstol Pablo, cuando tuvo que ir al lugar donde lo apresarían, decidió que estaba a ir a la misma muerte por amor a Cristo. Voy a alzar la voz, espero que sí me oigan. Pero ya voy terminando. Entonces hay motivos por los que no has querido obedecer a Dios y tú tienes que escudriñar tu corazón, tienes que valorar tu vida, tienes que ver y analizar. ¿He dejado de hacer esto por cobardía? ¿He dejado de hacer esto porque no quiero amar a Dios? ¿No me quiero comprometer? ¿Por qué lo he dejado de hacer? ¿Por qué lo he dejado de hacer? ¿Por qué? Mire, voy a finalizando. Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, hay un versículo que le gusta mucho a la gente. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo veo a la gente que subraya ese pasaje y dice, ¡ay, todo me va a salir bien! Y entonces yo tengo que meditar en la Biblia, y eso está bien, meditar en la Escritura, meditar en la palabra de Dios, todo eso está
excelente. Pero se les olvida algo, porque muchos ahí van marcando su Biblia, la subrayan, le ponen corazoncitos y le decoran, y eso adelante, eso está bien, pero se les olvida el versículo 9 que Dios pone en Josué. ¿Y sabe qué dice el verso 9? Dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces yo le digo a usted, yo le digo: amado, ¿estudiemos la Biblia? Sí. ¿Leamos la Biblia? Sí. Subrayemos la Biblia, anotemos en nuestra Biblia, marquemos nuestra Biblia. Pero le voy a decir algo, pero seamos valientes. No nos va a salir todo bien si no cumplimos también el verso 9. No nos va a salir bien las cosas si no cumplimos con ser valientes y esforzados. No, las promesas no nada más son así de que, Dios mañana seguro me va a caer una bendición y ya. Usted tiene que ser valiente y esforzada. Y eso es el mensaje que se le dio a Josué en ese momento, que se le dio. Mira, ¿podemos poner la siguiente? Ahí está, Josué 1:9, ¿no? Ahora, la anterior a la 1:9, por favor. Esa, mira. Mira, ahí le tomé una foto a mi Biblia. Esa es mi Biblia, aquí la traigo. La marqué, tiene muchas marquitas. Y puse esa frase: muchos marcan su Biblia, y me pongo yo, pero no dejan que la Biblia, ¿qué? Los marque. Amado, marque todas las promesas de la Biblia que quiera. Márquelas, subráyelas, para eso están. Pero, agregue eso, deje que la Biblia lo marque. ¿Cómo? Esfuércese y sea valiente. Esfuércese y ponga por obra lo que la Escritura dice. Si la Escritura le manda algo, hágalo. Deje que la Biblia ahora le haga marquitas a usted, lo subraye en su alma, le subraye en su mente, le ponga todo lo necesario. Porque muchos solo se quedan en esa primera parte, solo marcan su Biblia, y por eso no le sale todo bien. ¿Qué fue Josué? Josué fue un hombre que le creyó a Dios, que seguro marcó las palabras que Dios le prometió y le dijo que iba a estar con él, pero dejó que Dios lo marcara. Dejó que Dios lo marcara. Terminamos con Deuteronomio 28 y otros dos textos más. Dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Sabe que un cobarde, un medroso, un pusilánime desanima? Una persona que no tiene compromiso, un congregante que no se compromete con Dios, ¿desanima? Ahí dice, mire, hasta era un mandamiento del Antiguo Testamento que le dijo a los oficiales: mira, tú encuentras a un hombre medroso y pusilánime, mejor que se regrese a su casa, porque ese tipo de gente solo va a desanimar a los demás. No, la Biblia habla muy fuerte en contra de la gente de doble ánimo, de la gente que no tiene compromiso, de la gente que no le va a creer a Dios para invertir todas sus energías, de la gente que nada más está jugando y que un día me siento bien y otro día mal. Mejor vuélvase a su casa, dice. Amado, usted tiene que escudriñar su corazón y decir: he sido pusilánime, de doble ánimo, he sido una persona inconstante, he sido una persona que unas veces está bien, unas veces está mal. ¿Soy comprometido con las cosas de Dios o no lo soy? Y si no, arrepiéntase, porque lo dijo bien claro Apocalipsis: de los tales ya les está reservado un lugar en el infierno.
tiene que ser valiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A quién le dijo Pablo esas palabras? A un muchacho llamado Timoteo, que una de sus concupiscencias era así como apocado, así como que no, como que a lo mejor pudiera tender, ¿no?, a una cobardía, a ser, pues, como no de un carácter varonil como se debe. A ese hombre, a ese muchacho le dijo: no, a Timoteo, aviva el don, Timoteo, que tienes en ti. ¿Y sabes qué, Timoteo? Mientras yo voy, mira, ponte a hacer esto. Redarguye, predica la palabra, reprende a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con toda paciencia y doctrina, y te vas a guardar tú, porque ya conozco cuál es tu debilidad, Timoteo. Esfuérzate, sé valiente. Ahí están las palabras de Pablo a Timoteo. ¿Y qué hizo? Pues se avivó Timoteo, se levantó. Y terminamos con esta, primera de Juan 5:4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Se puede o no se puede vencer este asqueroso mundo? Se puede. ¿Se puede o no se puede enfrentar a este mundo? Se puede. ¿Se puede dejar el pecado? Se puede. Se necesitan agallas, valentía, y todo eso proviene de la fe en un Dios que va a estar con nosotros y que nos dijo: al que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venciere. Ese es el llamado que Dios tiene para toda su iglesia hoy: al que venciere. Amén. Damos gracias a Dios y terminamos esta plática. Padre, gracias, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por todo, Señor. Gracias por poner un espíritu de ánimo en nosotros, Señor. Porque no tenemos un espíritu de cobardía, Señor. No lo tenemos. Al contrario, Señor, tenemos al Espíritu que todos los días nos anima y nos exhorta a ser varoniles, Señor. El apóstol Pablo exhortó y dijo: comportaos varonilmente. Y eso era para hombres y mujeres. Padre, que podamos levantarnos, que hagamos a un lado las cobardías, Señor, y los miedos, que sometamos ese sentimiento, Señor, a los pies de tu palabra, Dios, y que podamos hacer todo por tu gloria. Líbranos de ser un pueblo cobarde, Señor. Líbranos de ser una iglesia cobarde. Y déjanos, Señor, ser una iglesia que te honre con su fe, creyendo que tú eres un Dios poderoso y fuerte. Esta es la fe, Señor, que ha vencido al mundo. Esta es la victoria, la fe en ti, en un Dios real. Te pido esa bendición para cada uno de los presentes, que tú, a todo aquel que ha tomado decisiones hoy, le ayudes a ser valiente, Señor, decidido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.